para situar a la gente, ¿podrías explicarnos quién eres y en una sola frase qué es GDV Mobility? Yo soy Germán Agulló, tengo 21 años, emprendedor de Alicante y demás. Y GDV es innovación, innovación en la movilidad. Innovación en la movilidad y luego también innovación en la manera de distribuir. Es decir, al final nosotros lo que buscamos es eso, es decir, estar constantemente, crear nuevos conceptos y cambiar un poco esa movilidad, cambiar un poco a través de la distribución. Ahora estoy aquí en Dinamarca y estaba con mi socio el otro día y se lo decía que salimos un rato con la bici y digo, en la vida he visto esto. Digo, no sé si yo llegaré a verlo en España, pero es una pasada. Es decir, luego me metí por curiosidad y más a ver. Y aquí en Dinamarca hay 5, por cada coche hay 6 bicicletas. O sea, están muchísimo más avanzados que nosotros a nivel de movilidad sostenible, o sea, next Pero de level. moda, incluso hasta de innovación y de proyectos. Nosotros hemos venido aquí también, nos hemos pasado por un evento que han hecho de más de startup, de scale up, con casi todo eran venture capital, eran bastante grandes y demás, aparte de las reuniones que hemos tenido y lo que tú ves aquí, digo, esto le faltan 10 años para llegar a España. Bueno, pero, o sea, las startups como las tuyas, un poco también es esa intención de cambiar las cosas, ¿no? De irse a otros sitios, ver cómo funciona, traerlo a España y meterle chicha al sector de la movilidad aquí en España, entiendo. Claro, al final nosotros el principal problema que trabajamos es, ahora se está hablando mucho de vehículo eléctrico, ¿vale? Pero el gran problema es cómo se van a reparar todos estos vehículos eléctricos. Es decir, este es el principal problema. Yo, no solo en el patinete es por donde hemos empezado, pero la moto, incluso hasta en un futuro el coche, ¿cómo se va a reparar todo esto? Porque estamos vendiendo mucho la movilidad, estamos vendiendo mucho el coche eléctrico, se están vendiendo un montón de coches eléctricos, pero párate a pensar, a ver, ese coche que mañana se te rompe, ¿quién te lo va a reparar? Porque tú, cuando empezaste, ¿primero viste que había esta problemática de las reparaciones de los patinetes o primero dijiste, yo quiero emprender y luego pensaste qué querías hacer? ¿O primero fue en plan, hay un problema, voy a buscar una solución? Ha sido un poco encontrar el problema a raíz de emprender. Es decir, Vale. yo empecé ya, bueno, mi familia son emprendedores, mi padre tiene su empresa, mi abuelo también la tenía y demás, y yo quería emprender. Entonces empecé con un proyecto en el mundo de la bici. Sí que es verdad que tenía claro que quería crear un nuevo concepto para distribuir, un nuevo concepto de distribuir, pero quería empezar el mundo de la movilidad porque yo era ciclista y yo competía en bici y ya está. Entonces empecé un proyecto, no me fue nada bien, fracasé totalmente, es decir, pero lo mejor que me trajo ese proyecto fue conocer a los que ahora son mis socios. Y a raíz de ahí, pues bueno, sobre todo nos enfocamos mucho, pudimos encontrar el foco y a raíz de ir trabajando y sobre todo de también la experiencia que ellos tenían en el sector, pues eso, de hecho su caso es muy, sobre todo a la hora de emprender, me sorprende mucho porque ellos empezaron y dijeron en 2014 diciendo, bueno, nos queremos montar algo grande, queremos hacer algo grande en la movilidad, pero como no venimos del sector, vamos a montar una tienda desde abajo, vamos a empezar desde lo más abajo que se pueda, para saber, para conocer el sector. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que eso es una de las claves del éxito que ha tenido GDV, porque en un año nosotros ya sabíamos perfectamente cómo tocar, cuándo tocar y demás. Entonces, al final yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros ha sido todo ese periodo que empezó cuando yo tenía 14 años, yo estaba en primero de la ESO, en segundo de la ESO, que pues con ellos, aunque yo luego me uniría más tarde, ¿sabes? Pero que desde ese momento, todo ese tiempo para estudiar y cuando ya lo tienes claro, atacar. O sea, el conocimiento del sector es fundamental para crear como las bases de tu empresa. Totalmente, pero todo, incluso hasta, por ejemplo, hasta cuando buscas inversión. Nosotros ahora acabamos de cerrar una ronda que se va a publicar ahora la semana que viene y nos hemos tirado mucho tiempo, pero porque no sabíamos cómo cerrar una ronda, no sabíamos cómo hacer. Y hay un pequeño detalle que, por ejemplo, yo no le veía importancia, como a mí me lo decían mucho, pero yo no hacía caso, como buen cabezón que soy. Decían tú, los inversores de tu sector que estén especializados. Y digo, no, en mi proyecto lo van a entender todo el mundo. Mentira.
Es decir, al final, yo tengo inversores que anoche lo hablábamos cenando aquí en Copenhague, que eh, hay gente que nos dijo que nuestro proyecto no servía, nuestro proyecto no iba a tirar para adelante, pero era porque no conocían el sector. Por la suerte hemos encontrado gente que conoce el sector, que conoce el proyecto y lo entiende y sabe lo bien que va a ir. Entonces aquí es muy importante conocer y hasta cuando, si necesitas inversión para crecer, que te vayas a la gente especializada de tu sector. Entonces es algo Porque bastante... tú, cuando Dime. empezaste, a nivel de inversión y financiación, el primer desembolso de dinero, ¿cómo se hace? Porque lo pones tú, lo ponen familiares, pides ayudas, buscas rondas de financiación. ¿El primer paso cuál es? A ver, yo no estoy muy a favor del primer caso hacer rondas de financiación, ¿vale? Porque al final, lo primero que no conoces tu modelo de negocio, no conoces el sector, no conoces todo, riesgo mucho mayor. Nosotros empezamos con una inversión que hicieron mis socios, sobre todo. Es decir, nosotros empezamos con esa inversión. Nosotros hemos llegado a la inversión para escalar, es decir, porque nos hemos dado cuenta de que estamos creciendo mucho más grande, que tenemos posibilidad de, si este año hemos crecido un 600%, de crecer un 6000%. Para eso pues hace falta una inyección de capital. Vale. O sea, buscar gente que crea en ti, ¿no? Que crea en la idea y que tus socios, por ejemplo, en este caso, estuvieron dispuestos a apostar por ello. Claro, y yo creo, no creo que sea cuestión de que mis socios, fue al final que todos creíamos en la idea, no en una persona. Es decir, porque mis socios trabajan conmigo, es decir, somos todos co-founders, trabajamos todos a día de hoy en la empresa y luego, por ejemplo, pasa algo que es muy importante, es decir, el ver todos los perfiles. Yo tengo un perfil muy público, ahora también estoy aprendiendo mucho perfil financiero y demás, pero yo no soy técnico, por ejemplo, y para mí, por ejemplo, el caso de mi socio Oscar, perdona, es que es muy buen técnico, pues nos ha aportado mucho. Porque al final sí, puedes contratar a lo mejor un director de producto y demás, pero no es lo mismo que alguien que la empresa es suya ni nada. Es decir, yo creo que al final esto es muy importante, el asociarte y sobre todo que es una persona que te va a acompañar e incluso se te convierte en familia y yo creo que es muy importante el tema de los socios. O sea, hay que rodearse como, hay que hacer como el team perfecto, ¿no? Entiendo. La gente, más la parte técnica, más el don de gentes, más la parte financiera, para tener como el pack completo. Claro, exactamente, pero bueno, al final también es cada uno sacar lo que es bueno y lo que es malo, ser bueno en eso. Exacto. ¿Ha habido alguna vez en la que hayas dicho, esto no va a funcionar, no lo estamos haciendo bien, lo dejo? Porque se habla mucho de que el emprendedor a veces se siente solo, que emprender es un camino que a veces cuesta. ¿Tú alguna vez has dicho, hasta aquí, basta? Ves que al final, esto es lo que te decía antes de los socios. Cuando tú tienes socios, cuando uno cae, el otro empuja. Eso está muy guay. Entonces, al final, no es así, pero es un poco también como que puede llegar a ser en momentos, en muchos casos, cuando las parejas se casan y todo esto, que cuando una persona pues, se va más fuerte y demás. De hecho, hubo un caso que me lo dijo nuestro inversor y demás, me lo dijo, es decir, ten en cuenta que los socios son un matrimonio que no tienen relaciones. Y es totalmente así. Entonces, pero que, bueno, que, a ver, es como todo. Muchas veces tienes la duda, pero si conoces el sector y si conoces que vas a tirar para adelante, y luego también otra cosa muy importante es creer en ti, porque si no crees en ti, no vas a llegar, no vas a conseguir nada. Porque hay muchas veces, por ejemplo, porque van a haber momentos como nosotros lo hemos tenido, que la empresa pues ha bajado, bajo el rendimiento y todo esto, pero es decir, vale, yo estoy bajando, pero a lo mejor significa me tengo que aprovechar esta pérdida para hacerme más fuerte. Es decir, tengo que analizar, ahora que a lo mejor no tengo tanta faena, pues es el momento de analizar todo lo que estoy fallando. O sea, aprovechar hasta en los peores momentos, buscar las cosas positivas y seguir trabajando para crecer. Claro, y sobre todo hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho para todo esto es, uno, tú nunca tienes la verdad absoluta, es decir, tu proyecto nunca es lo mejor, tu proyecto nunca es el mejor, es decir, siempre lo van a poder hacer mejor que tú, entonces tienes que estar mirando siempre cómo están haciendo el resto de la gente para hacerlo. A mí esto es algo, por ejemplo, que me enseñaba mucho mi socio Oscar, que
cuando me dice, tienes que hacer, es decir, si todo el mundo lo está haciendo así, ¿por qué tú tienes que hacerlo al revés? Es decir, ¿no te das cuenta que a lo mejor el resto del mundo lo ha hecho al revés, se ha equivocado y lo ha vuelto a hacer? Entonces, un poco Tenemos así en grande. Meteremos aquí como un tip para que todo el mundo se lo tatúe. es decir, es como todo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos, o hay otros casos y más que todavía eso no lo puedo decir, pero bueno, hay casos como el tema de la informática, ¿vale? Con todo esto, es una cosa que le pasa mucho en zonas como la lanzadera y todo esto, que con tanto el SAS, el SAS, el SAS, y dicen, voy a programar un SAS desde minuto cero. Si nadie lo está haciendo, ¿por qué lo vas a hacer tú? A lo mejor no es porque lo que puedes sacar en 3 meses te va a tardar un año. Entonces, al Digo, final, o sea, pero bueno, que yo lo digo, es decir, todo esto han sido cosas que muchas veces nosotros hasta nos hemos equivocado en aprender todas estas cosas. Al final, el emprendimiento es un camino de estar siempre constantemente aprendiendo. ¿cuál ha sido tu De- mayor aprendizaje a lo largo de todo tu camino? Porque, ¿cuántos años llevas con esto? Porque has dicho que tienes 21 años. ¿Con qué edad empezaste metido en serio con GDV Mobility? Con GDV Mobility, a ver, GDV Mobility empezó a trabajar en marzo del 2021, Hace nada. hace nada. Y nosotros y demás, el proyecto, bueno, yo conocí a mis socios, creo que fue un año antes, justo en la pandemia. O sea Pero que bueno, habéis estudiado súper rápido. sí, de hecho ha salido bueno, hace unas semanas batimos un récord en convertirnos en la empresa con el CEO más joven en haber facturado 1 millón de euros. O sea, tenemos aquí el dios del emprendimiento. No, hombre, Ostras, no. felicidades. Qué chulo. No, la verdad que muy bien. Yo le digo, yo esta aventura no es lo mejor que puedes hacer ahora. Problemas tienes todos los santos días, marrones tienes todos los santos días. Pero a ver, la verdad que es muy bonito luego al final. ¿Y del que Aquí más la has cuestión. aprendido? ¿El qué? El error del que más has aprendido, porque, o sea, si dices que todos los días tienes pollos tal, entiendo que todos los días es como un aprendizaje. Pero el que te ha marcado, has dicho, esto no me vuelve a pasar. ¿Qué tantos? Eh, a ver, no te sé decir así, por ejemplo, mucho. Yo creo que muchas veces es lo que te he dicho antes, hacer las cosas sencillas. Y sobre todo, un principal problema que tuve, porque yo creo que el que más he aprendido fue el hecho de cuando tú vas a sacar un producto, ¿vale? O un mercado, la prospección, yo un error que tuve que yo pensaba que porque yo pensaba que era bueno, lo iba a petar, pero no es así, es decir, al final tú no eres quien te da esos ensayos de cuánto puede llegar, eso te lo va a dar tu cliente. Entonces, al final eso es un poco lo que yo he aprendido, porque muchas veces, por ejemplo, dices, mira, este producto nos va a ir súper bien, venga, va, perfecto, tira para adelante. Y luego y te hinchas a comprar, ¿vale? Pero luego a lo mejor dices tú, "Uf, no, mira, no ha salido bien. Es decir, no es tanto. Es decir, y te lo estás comiendo y tienes el almacén lleno de eso. Entonces, yo creo que al final una cosa muy importante es hacer pruebas pequeñitas, ¿vale? Aunque no corras tanto, porque hay veces, muchas veces que nos pasa a nosotros con productos y todos los productos. De hecho, ahora tenemos un producto nuevo que va a ser, nos llega ahora al final de mes, que es la hostia, que es un hinchador automático como el de Xiaomi, pero vale 30 euros menos al público. Entonces, lo probamos y diciendo, pues debemos haber sacado hace 6 meses, pero nosotros no, nosotros, venga, trajimos muestras, lo hacemos, lo tal, lo mandamos a tiendas, las tiendas nos dicen, tiendas que son muy familiares en nuestras talleres y nos dicen, oye, mira, tienes que cambiar esto, otro, venga, lo cambiamos, luego mándalo, vuelve, a muestras de diseño, vuelve con el diseño. ¿Qué es lo que pasa? Son 6 meses que lo podemos haber sacado hace 6 meses y nos va a llegar ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Que hubiésemos quemado a lo mejor a los talleres haciéndole tanto cambio de producto y muchas veces mejor esperar en esas cosas. Hay que saber correr, pero ir lento. Poco a poco y buena letra. Exactamente.
Hay una expresión que nos dice mucho, que me lo dijo también, me marcó mucho el lead investor nuestro, que es diciendo, me encanta la idea de querer comerte el mundo, pero día a día y con los pies en la tierra y pasito a paso. Ahora el titular es que eres el CEO más joven de una empresa en facturar 1 millón de euros en un año, ¿has dicho? Sí, Entonces, si en un año has conseguido esto, de aquí a un año, ¿cuál es el titular que te gustaría que saliera sobre ti o sobre vosotros, sobre la empresa? GDV se convierte en la empresa más deseada por los trabajadores en trabajar en ella. O sea, la cultura de empresa es algo que queréis potenciar. Y al final, el dinero está bien, la facturación está bien, el crecerte está bien, pero la mayor satisfacción no es esa. Yo lo he vivido, la mayor satisfacción es la gente que tienes en tu día a día. Es decir, y eso es, yo creo que es lo más importante en una empresa, el que te juntas con un equipo que la verdad da gracia. Incluso, por ejemplo, equipo hay gente que dices tú, nunca me imaginaba yo que un trabajador pudiese sentir tanto la empresa suya. Y tú Entonces, tienes, perdona, sigue. yo creo que lo más importante aquí es que GDV se convierta donde todo el mundo quiera trabajar, donde esa cultura. A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo soy, por ejemplo, yo soy una persona que yo soy muy meticulosa y de hecho yo soy muy de horarios, muy de todo y demás, pero, por ejemplo, mi socio Oscar, pues, bueno, le encanta todo el tema de trabajo, le encanta todo el tema del equipo, todo esto. Y hicimos una cosa ahora unos meses y la verdad nunca me imaginaba que hubiese ido también. Cogimos a todas las familias de todos los trabajadores y nos fuimos a un camping. Fue en Nerpio. Nos fuimos a un camping a Nerpio a correr con el río y todo. Y yo, por ejemplo, la satisfacción de, por ejemplo, de jugar con los hijos de los trabajadores míos que tienen pequeños, 3 con 4 años, dices tú, esa satisfacción, no, esos son los momentos. De hecho, ahora estamos toda la empresa deseando un viaje que vamos a hacer ahora, que nos vamos a ir a los Pirineos a ir a hacer esquí con los perros. Ostras. ¿No tienes un puesto de trabajo en tu empresa para nosotras? Nosotros Entonces, también queremos. yo creo que al final es eso. A ver, nuestra empresa también te digo, nos pasa mucho que, sobre todo ahora con el equipo técnico y demás, y ahora que estamos viniendo mucho talento, dice, aquí vas a full las 8 horas, es decir, no respiras. Ya. Es decir, sí que es verdad, pero bueno, al final exigimos mucho en el equipo, pero lo mejor es que no exiges tú como jefe. Es decir, los mismos trabajadores se exigen a sí mismos, que yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo hay una cosa que para mí es muy importante, que podamos transmitir la cultura de emprender. Ahora que nosotros en Empezar TV tenemos mucha gente que quiere empezar, emprender. Tú, ahora después de tener un año de trabajo duro y de rodaje, ¿cuál es el tip, así para cerrar, con un titular que les darías? No lo dudes, hazlo. Juégatela, sin lugar a dudas. Yo a mí muchas veces que esto lo digo, es decir, que si tienes, yo empecé con 19 años, que si tienes 19 años, ¿qué vas a hacer tú emprendiendo? ¿Qué haces, loco? Hazlo. Y si te equivocas, pues qué mejor equivocarte ahora que nunca. Que si tienes 40 años, hazlo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es decir, si tú crees en ti, si tú crees que puedes, hazlo. Ahora, eso sí, con todas las medidas, rodéate de gente que sea buena, sobre todo, escucha y aprende. Pedazo dice, o sea, te ha quedado genial. Pues ya está, este era el cierre. Ha quedado súper chulo, Germán. Pues nada, perfecto. Mil gracias. O sea, muy bien. No sabíamos que eres tan jovencito. 21 añitos. Yo soy del 2000. Yo del 99, eres más joven que yo. Soy el 4 de octubre del 2000. Sí, no, la verdad que sorprende mucho porque yo de normal no, cuando tú vas a una reunión y tal y dices, ¿qué tienes? 27, 28 años. Y yo, sí, sí.
Vete bajando. Ahora sí, por preguntar, ¿la edad ha sido, o sea, te ha restado credibilidad a la hora de presentar proyectos delante de inversores o de que te crean tus socios? Entiendo que tus socios no, porque sois ya familia, pero ¿ha sido un impedimento la edad? Yo creo que no es tanto. A mí la persona que me dice que es un impedimento, le digo, déjame que te hable, déjame que te lo enseñe y después me dice, esto es como todo, no opines sin antes escuchar. O sea, es Y escucharte hablar y es que se te olvida. O sea, es decir, pero al final es como todo, ¿sabes? Y hubo uno que, en un evento y tal, que me dijo con 21 años, me dijo que eso, invertir en una empresa que su CEO tuviese 21 años le iba a suponer mucho riesgo. Y le contesté, ¿conoces la empresa? es que hablar sin conocer no tiene, resta credibilidad a la otra persona. Es decir, ¿conoces la empresa? Y cuando le digo, mi respuesta fue, ¿cuántas startups conoces que desde el minuto uno son rentables? Pues eso es todo. Pues ahí ya se le decía al final, yo creo que es esto. Al final, yo lo veo mucho, el mundo de startup está muy bien. Yo agradezco estar en Alicante, fuera del boom de Valencia, Madrid y todo esto, pero yo creo que es muy importante el tema de ser humilde y que te bajen los humos del mundo de startups, que no eres Dios, es decir, que al final, yo lo digo, el otro día se lo dije en una entrevista al Español, se lo dije diciendo que estaba en Oporto. Le dije, ¿qué tal? Y digo, pues nada, aquí resolviendo los problemas, que es lo malo de ser CEO de una microempresa. Al final es verdad, es decir, puedes ser muy grande, vas a ser muy grande, pero a día de hoy, ¿cuántos trabajadores tienes? Es decir, sí, vamos muy bien, vamos creciendo y todo, pero seguimos andando, estamos preparándonos para correr. Entonces yo creo que al final es un poquito esto, ser humildes.